bueno, una bocina, podemos hablar de cuál es la potencia o cuál es la intensidad de sonido que podemos utilizar en la bocina. Y bueno, vamos a hacer algunas deducciones a partir de lo que trabajamos la clase anterior. A partir de lo que trabajamos la clase anterior del de justo cómo se manifiesta una onda de sonido. Y bueno, recuerden que en la clase anterior les mencioné un concepto que es importante tener claro, que tiene que ver con elasticidad. Hablamos un poquito del módulo de compresibilidad y les dije que eso estaba relacionado con un término que es el módulo de Young, que va a ser algo que también vamos a trabajar. Entonces, son poquitas diapositivas el día de hoy. Vamos a retomar desde el punto de vista de qué pasa en una onda, aquí abajo, qué pasa en una onda, cómo es la fuerza que está siendo aplicada. Recuerden que una onda de sonido la pudimos estudiar mediante procesos de compresión en un tubo, compresión de un gas en un tubo. Y bueno, pues de ahí vimos que, eh, bueno, que la fuerza está determinada. Bueno, nosotros sabemos que hemos visto que la presión está definida como fuerza entre área, entonces la fuerza está determinada como área por la presión. Pero recuerden que la presión, vimos la clase pasada, en una onda, justo lo que sucede en una onda de sonido es que hay zonas de compresión y zonas de descompresión, y esto se define a partir de esta onda, de esta ecuación sinusoidal, donde PM habíamos visto que era la máxima amplitud de presión, y bueno, el comportamiento de la onda está dado por seno de kx menos omega t. Por otro lado, podemos determinar o podemos observar que la velocidad, esta U nos sirve para definir la velocidad de propagación de la onda, pues no es otra cosa más que la derivada parcial de del desplazamiento. Acuérdense que en una onda, estamos hablando de ondas longitudinales. En una onda longitudinal vamos a tener un desplazamiento S a lo largo de la misma trayectoria en la cual se está propagando la onda. Entonces, pues es la derivada parcial con respecto al tiempo, recordando que perdón, SM no, sino S, o sea, el comportamiento el comportamiento de la onda era igual a coseno de kx menos omega t. Entonces, la derivada parcial del desplazamiento, o sea, aquí lo que tenemos son desplazamientos que están en la misma dirección que la dirección de propagación de la onda, pues va a ser entonces justo bueno, aquí me falta la amplitud. Pues al derivar con respecto al tiempo, lo que nos da es precisamente esta, esta expresión. Ahora, por otro lado, podemos definir, recordemos cómo se define la potencia desde mecánica. Cuando vieron en mecánica trabajo y energía, la potencia se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo.
¿De qué manera o en términos de qué puedo hablar yo del trabajo? Pues el trabajo, si estamos hablando que el desplazamiento está siendo en la misma dirección en la cual se está ejerciendo la fuerza, pues el trabajo no es otra cosa que la fuerza por el desplazamiento. Entonces, pues lo que yo puedo poner aquí va a ser A delta PM seno de kx menos omega t. Eh, A delta PM seno de kx menos omega t, esa es la fuerza, y el desplazamiento, o sea, si nosotros tenemos aquí, bueno, aquí tenemos trabajo, perdón, aquí fuerza por desplazamiento, pero si yo tengo el desplazamiento eh, con respecto a voy a tener aquí el desplazamiento con respecto al tiempo, pues esto es lo mismo que la velocidad que acabo de calcular. Entonces, esto es igual a delta P seno de kx menos omega t por la velocidad, y esto es igual a delta P seno de kx menos omega t, pero por este seno va a ser seno cuadrado seno cuadrado de kx menos omega t, y esto va a estar multiplicado por omega y por la amplitud Sm. Y aquí es delta Pm también. Esto, bueno, entonces esto es igual a omega a Sm, la amplitud de presión, seno cuadrado de kx menos omega t. Y esto se puede reescribir como delta Pm al cuadrado por A entre la densidad por la velocidad seno cuadrado de kx menos omega t. Ahora, esta es la potencia que va a tener una onda de sonido a lo largo de toda una trayectoria, y va a depender de la posición y del tiempo. Si nosotros calculamos el promedio temporal, lo que vamos a obtener va a ser la potencia promedio. ¿Qué pasa si calculamos el promedio temporal de la función seno cuadrado? ¿Cuánto vamos a obtener? ¿Qué pasa? O sea, al elevar seno al cuadrado, el promedio, ¿cómo va a ser? Si yo tengo la función seno, el promedio de la función seno en el tiempo va a ser el cero. Pero la función seno cuadrado, lo que voy a tener, no voy a tener ningún valor negativo, y eso me va a dar como promedio un medio.
el promedio temporal va a ser un medio, de tal manera que lo que voy a tener como la potencia media a lo largo del trayecto va a ser un medio de A delta PM al cuadrado sobre densidad por velocidad. Ahora, de igual manera, como se definió para definir la intensidad, lo único que tenemos que hacer es dividir lo que es la potencia media por el área. Entonces, la intensidad del sonido se define como un medio de área por delta, la diferencia de presión al cuadrado sobre densidad por velocidad, que es la velocidad de propagación, y esto es igual a delta PM al cuadrado sobre 2 densidad por velocidad. Ahora, resulta que esta cantidad es es una cantidad, la intensidad del sonido es una cantidad a la cual somos, el oído humano, bueno, no nada más el oído humano, existe una sensibilidad muy alta ante estos cambios de presión. O sea, eh, bueno, existe una sensibilidad muy alta ante estos cambios de presión, y entonces es más fácil definir, definir una relación logarítmica en términos de una intensidad base, donde la intensidad base va a estar dada en como 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Entonces la intensidad del sonido se define en términos logarítmicos como este... bueno, ¿por qué es 10 a la menos 12? Porque ese es el valor base de, del límite de la audición humana. Entonces, esta escala logarítmica nos sirve para interpretar y para poder definir los diferentes niveles de sonido. No voy a profundizar mucho en esto. Yo sé que si ustedes están interesados, ustedes mismos van a buscar más información acerca de lo que significa la potencia de sonido. Y bueno, quienes tienen experiencia en audio, puede incluso que sepan más que lo que les estoy contando ahorita. Nada más quería definir estos conceptos, y bueno, pues se plantea justo cuáles son los umbrales en términos de la amplitud de presión, ya sea en atmósferas o en pascales, y lo que es la intensidad de sonido, cuyo nivel, justo estoy diciendo, el límite de la audición es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y si lo tomamos en términos de ¿cómo se llama? De esta redefinición logarítmica, se mide en decibeles, donde, bueno, justo el logaritmo de I0 sobre el logaritmo de 1 es 0, entonces vamos a tener ese límite de la audición humana. Y posteriormente, pues un susurro, vamos a estar hablando de una intensidad de sonido de 20 decibeles, que es 10 a la menos 10 watts por metro cuadrado. Y bueno, justo va aumentando. De hecho, quienes tienen audífonos podrán ver que en la caja tiene bueno, audífonos de buena calidad, no como los chafitas que se compra uno en el Oxxo.
bueno, tiene un límite de decibeles que permite el mismo audífono justo para evitar el daño a los oídos, ¿no? Entonces, bueno, estas son los parámetros clásicos de los límites de audición y qué es lo que implica cada justo en un lugar de construcción estamos hablando de 110 decibeles, pero fíjense cuántos órdenes de magnitud hay de diferencia entre el nivel de audición entre el nivel de audición, entre el umbral del sonido del oído y el lugar de construcción. O sea, fíjense, son 11 grados de magnitud de diferencia. Eso implica una diferencia muy grande y lo podemos ver también en términos de la presión. O sea, bueno, como estamos hablando de presiones al cuadrado, la presión es, la intensidad hay una diferencia de 10 u 11 grados de magnitud, órdenes de magnitud, mientras que la presión vamos a estar hablando de 5 órdenes de magnitud, que, que es una cantidad bastante fuerte, ¿no? O sea, recuerden que el oído tiene, ¿cómo funciona el oído? Pues tenemos esta membrana que es el tímpano, que empieza a vibrar cuando hay una diferencia de presión y esas vibraciones se convierten en señales eléctricas que van al cerebro y nuestro cerebro interpreta los sonidos. Pero como es tan sensible esta membrana, pues entonces con una diferencia de presión de 10 a la menos 5 pascales, nuestro oído interpreta algo. Bueno, empezamos, o sea, escuchamos las hojas cuando estamos caminando sobre hojas secas, escuchamos un susurro a 1 metro de distancia. A lo mejor a lo mejor no escuchamos lo que dice, pero sí se oye. Y esta cuestión de la audición tiene que ver precisamente, fíjense qué tan sensible es. O sea, tenemos una variación en la presión de 10 a la menos 4 pascales y nuestro oído percibe esa variación en la presión, ¿no? Entonces, justo así de fino es la variación de la presión y fíjense lo que implica en términos de cuánta distancia se podrá perturbar el tímpano en términos de la variación, de esa variación en la presión. Es una distancia realmente pequeña, pero pero es lo suficientemente grande como para que nosotros percibamos el sonido. Si nosotros, y si estamos hablando de cambios de órdenes de magnitud, vean las implicaciones que tiene en el impacto en nuestros oídos, ¿no? Y bueno, esto era así como que la generalidad que quería hablarles acerca del sonido. Y ya nada más para concluir, vamos a vamos a ver lo que les había mencionado del módulo de Young, pero antes no sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna crítica, alguna queja. ¿Eso tiene que ver con lo del sonido grave y agudo? No, los graves y agudos tienen que ver con la frecuencia. El sonido se mueve a una determinada, viaja a determinada velocidad, y recuerden que la velocidad es longitud de onda por frecuencia. Entonces, pero el sonido va a viajar, en el aire va a viajar siempre a la misma velocidad. Si nosotros si nosotros escuchamos un sonido agudo, quiere decir que es un sonido de alta frecuencia. Bueno, tiene que ver en términos, una cosa es la amplitud y de hecho en estos términos es en el que está trabajándose
la intensidad está relacionada con la amplitud. Fíjense cómo está relacionada con la amplitud de la diferencia, de la amplitud de la presión, y la velocidad está relacionada con el término de adentro de la onda. La velocidad tiene que ver con, bueno, ya lo habíamos trabajado hace algunas clases, tiene que ver con el número de onda y con la frecuencia angular, de tal manera que un sonido agudo vamos a estar hablando de un sonido de alta frecuencia, un sonido grave vamos a estar hablando de un sonido de baja frecuencia, que va a estar relacionado con la velocidad angular y el número de onda. Si nosotros hacemos un sonido más agudo, entonces la longitud de onda, estamos hablando de una alta frecuencia, entonces la longitud de onda tiene que bajar porque la velocidad es la que permanece constante. ¿Sí aclaré tu duda, Nadia? Sí, gracias. No hay de... Sí, de hecho es que, como les decía, hay muchos temas que podrían abordarse. Bueno, o sea, se podría abordar también lo de las notas sonoras, lo que les había comentado del efecto Doppler. Del efecto Doppler decidí ya no mencionarlo porque, bueno, ya en el concurso de videos se mencionó. Entonces yo creo que con eso, más o menos quedó cubierto en lo que consiste el efecto Doppler. Y bueno, pues ya si hay alguien que va a estar interesado en la acústica, pues definitivamente el curso de COF no es suficiente, hay que estudiar más acerca de ondas, ¿no? Pero basta como para tener un panorama general. Y bueno, ondas las van a seguir trabajando cuando vean óptica. ¿Alguna otra duda antes de pasar a de dar este último salto? Bueno, si no la hay, les mencionaba la clase pasada que cuando se habla de deformación, o sea, se utilizó el módulo de deformación volumétrica para poder hablar de la velocidad del sonido. Y para eso tenemos que entender un poquito qué significa para un material cualquiera, qué significa la capacidad de deformarse o de comprimirse. En general, bueno, hay más tipos de esfuerzos que estos dos que voy a mencionar ahorita, pero en general cuando nosotros aplicamos una fuerza por unidad de área sobre un material, de manera perpendicular a la superficie bueno, de manera perpendicular o de manera tangencial, lo que vamos a generar va a ser un esfuerzo. Y eso va a depender de la capacidad del material de deformarse y de la capacidad y de las propiedades elásticas del mismo. Si nosotros tratamos de estirar como se estira una liga o un resorte, cuando estamos ejerciendo fuerzas perpendiculares al área transversal del material, lo que estamos generando es un esfuerzo y estamos generando una deformación. La deformación está dada como delta L. Cuando hablamos del módulo de deformación volumétrica, hablábamos de la deformación de un volumen, pero bueno, sin perder generalidad podemos hablar de la deformación lineal. Existen, les decía, más tipos de esfuerzos, pero los principales son estos dos.
lo que es el esfuerzo tangencial, que este está más relacionado con los fluidos. Cuando hablamos de fluidos, hablamos de esfuerzos tangenciales. De hecho, cuando vimos la parte de viscosidad, justo se tuvo que mencionar, se hizo mención a esfuerzos tangenciales para definir lo que es la viscosidad. Pero bueno, si nosotros definimos un esfuerzo por compresión o por tensión, por compresión, ¿qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos fuerzas perpendiculares al área transversal y estas fuerzas perpendiculares son justo para comprimir, entonces vamos a estar hablando de un esfuerzo de compresión. Hay dos formas para definirlo. Una es, se define como fuerza por unidad de área, y por otro lado se define en términos del módulo de compresibilidad o el módulo de elasticidad, que dependiendo de que es una característica, es una propiedad de cada material. A este se le conoce como módulo de Young. Y esta variable epsilon es la deformación unitaria, que es, la diferencia de longitud entre la longitud inicial. Bueno, vamos a trabajar un poquito con estas dos cosas y con eso vamos a concluir. Ya nada más quiero que quede como el precedente de la importancia del módulo de Young con respecto a los materiales y cómo es que podemos estudiarlos. Les decía que esta gráfica que tenemos aquí abajo nos habla de las propiedades elásticas de los materiales, donde, si nosotros estamos aplicando una fuerza, pues va a haber un rango, que es el rango elástico, en el que se va a comportar como si fuera un resorte. Después va a haber una deformación, puede seguir habiendo deformación, y llega a un punto en el que, ¿cuál es el punto de ruptura? Pero una vez pasado este borde, el material ya no va a regresar a su forma original. Imaginen un globo. ¿Qué pasa cuando nosotros lo inflamos y después dejamos que se desinfle el globo? ¿Qué le pasa al globo? Aunque sigue manteniendo su forma, ya no va a regresar al tamaño inicial, porque ya se sobrepasó el límite elástico. No llegó al punto de ruptura, pero ya se sobrepasó el límite elástico. Entonces, definimos el esfuerzo de estas dos maneras. Una es la deformación por el módulo, en este caso el módulo de Young por la deformación unitaria, y por otro lado lo definimos como la fuerza por unidad de área. Bueno, vamos a trabajar con la fuerza. Si yo tengo definido el esfuerzo como fuerza por unidad de área, entonces la fuerza va a ser el esfuerzo por unidad de área, pero el esfuerzo yo lo acabo de definir como el módulo de Young por la deformación unitaria por, esto es el esfuerzo por unidad de área. Sí, y la deformación unitaria no es otra cosa que el cambio de longitud sobre la longitud inicial, y bueno, esto es por el área. Si yo reacomodo esto, lo que voy a tener va a ser lo siguiente: es el módulo de Young por la deformación, por el área transversal entre la longitud por la deformación unitaria. Si nosotros estamos en el rango elástico, entonces podemos decir que el comportamiento del material es como si fuera un resorte. ¿Y cómo es
cómo es la ecuación, cómo es la ley de Hooke? La ley de Hooke nos dice que la fuerza que ejerce un resorte, la fuerza de restitución de un resorte está dada como menos la constante del resorte por la deformación. Pues fíjense que nosotros podemos relacionar la constante del resorte con el módulo de Young, el área transversal y la longitud inicial del material. Donde pues, o sea, si nosotros tenemos un material de una longitud inicial, tenemos un área transversal, esas van a ser constantes, y el módulo de Young les decía que es una cantidad física constante para todos los para cada material, es una propiedad de cada material. Entonces, si recuerdan cuando se empezó a platicar de las ondas de sonido, bueno, ahí no hablábamos de deformación lineal, sino hablábamos de deformación volumétrica, pero tenemos un comportamiento igual. Consideremos que el medio pues tiene cierto nivel de elasticidad. Entonces, el que yo esté hablando y ustedes estén escuchando tiene que ver con la propiedad del medio de regresar a su posición original como si fuera un resorte, que es lo que estábamos proponiendo como modelo para explicar el fenómeno. Con esto cierro y terminamos todo el temario del curso. Hay mucho que explorar, pero digamos que con esto ya abarcamos todo, y con las exposiciones que van a que ya hicieron y las que van a hacer, pues vamos a abarcar todavía más. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna reclamación? Nada, chicos. Qué bárbaros. Pero bueno, entonces, si no hay dudas, quejas ni reclamaciones, pues les agradezco a todos. Nos vemos el viernes con las exposiciones, pues como habíamos comentado, más o menos de 15 minutos para que nos dé tiempo de todos los temas, de todos los temitas interesantes que surgieron. No va a haber un orden específico para que expongan. Y bueno, y el mismo viernes les voy a publicar voy a publicar lo siguiente el viernes. Cada quien sabe, bueno, si vieron que ya les apareció la calificación del segundo parcial. Ya. ¿O no lo han visto? Entonces les voy a poner problemas de primero, segundo y tercer parcial. Cada quien sabe si tiene que reponer alguno o ninguno. Y bueno, pues tendrán hasta, o sea, van a tener una semana para llevarlos a cabo en caso de que tengan que reponer alguno de las actividades, principalmente para quienes por alguna razón personal no pudieron resolver alguno de los dos parciales. Y pues ya, el viernes nos vemos y luego tendrán toda la semana. Si me entregan antes ¿cómo se llama? Los problemas, pues bien, me da chance de poderlos calificar antes, y el viernes 10 estarían exponiendo sus proyectos finales. La idea es que, o sea que además de que lo suban a la plataforma
les voy a poner, ya sea que me suban el texto si hicieron alguna canción o que me suban la liga del video o que suban la infografía que hicieron, lo que hayan hecho. Pero bueno, también si voy a querer que platiquen un poquito acerca de eso y bueno, creo que ya les comentó el maestro Gilberto que lo invité para que también esté en las exposiciones de los proyectos finales. No sé si haya alguna duda al respecto. Nada, qué bárbaros, chavos. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Ya les publiqué ahorita la actividad. Pues ya se borró. No les apareció ahorita ninguna actividad, ¿verdad? No. No, yo creo que se me borró. No, es que justo les había dicho que quería ¿cómo se llama? Pedirles la retroalimentación. Déjenme ver si lo puedo rescatar. Ya está. Denme un minuto para de una vez publicarlo y que, pues, si tienen tiempo ahorita, ¿tienen chance, tienen forma de prender cámara o no? Me gustaría tomar una foto final, no hoy, sino el viernes después de sus exposiciones o si no el último día. Por mi parte, cuando sea menos hoy porque ando en pijama. A estas horas andas en pijama, qué bárbara. Es que hace frío. Está rico el frío, ¿no? Imagínate, hoy me fui a dar clases en bicicleta. Bueno, entonces, el último día, ¿no? El día de las exposiciones finales, sí voy a querer una foto grupal. Y ¿a poco todo el día así? ¿No se cansan? De la pijama no, profe. Es rico, ¿no? Así es. Ah, lo malo, eso va a ser la única parte mala de regresar a actividades presenciales, que ya no va a poder uno andar en fachas. Volvemos en pijama. Digo, en la V se puede. Digo, se va a ver chistoso. A lo mejor un día en semana del estudiante o algo así, estaría padre. Estoy acabando. Bien. Ok, ahora sí ya les debe de aparecer la actividad. Dice retroalimentación del curso. Y pues bueno, traten de ser honestos. Eso no les va a afectar para nada en la calificación. Simplemente es para que yo pueda revisar con qué detalles puedo mejorar la manera de dar clases, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho. Nos vemos el viernes, chicos. Cuídense. Gracias, profe. Igualmente, hasta el viernes. Luego. Chao. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Cuídense mucho.